Bueno, entonces, si me voy, si no me equivoco, aquí tengo la programación, ¿verdad? La programación que tenemos. Estamos en esta semana ya. Y bueno, esto es lo que es la tercera unidad, todo esto de acá, ¿verdad? Ayer vimos las primeras tres secciones, ¿ok? La 1, la 2 y la 3. Y pues hoy y mañana tocarían problemas. Les repito que mañana todavía no estoy seguro si voy a tener las condiciones para poder impartir la clase. Entonces, en caso de que no se pueda, yo estaría compartiéndoles un video, ¿verdad? Con problemas, un video con, bueno, por lo menos para estos 2 días. Para este día es posible que ya esté de vuelta yo y yo les pueda pues aplicar lo que es bueno, no aplicar, dar la clase, ¿verdad? Luego estamos o entraríamos a lo que es el feriado de la Semana Santa, ¿verdad? Si no me equivoco, no, bueno, la universidad va a dar el feriado. No creo que vaya a haber actividades esta semana, la verdad no he revisado. Luego se siguen con las clases y si se fijan en esta unidad solo hay un control de lectura, una prueba de control de lectura y es la penúltima. Entonces, vamos a continuar con lo que está establecido, ¿verdad? En este caso serían los problemas. Y pues, en este caso vamos a hacer problemas de libro de texto del Sears todos. Vamos a empezar con este 64, ¿ok? El problema 64 dice lo siguiente, ¿verdad? El rodillo de una imprenta gira a un ángulo θ de t y es lo que les mencioné yo, ¿verdad? En algunos casos a nosotros nos van a dar la función de la posición, en este caso posición angular, que dependa del tiempo, dado por, y me dicen, esta es la función, ¿ok? Donde gamma es esto y beta es esto. Calcule la velocidad angular del rodillo en función del tiempo, entonces me piden velocidad angular. Calcule la aceleración angular del rodillo en función del tiempo, entonces aceleración angular. Y por último, ¿cuál es la máxima velocidad angular? Entonces, máxima velocidad angular es lo que me piden en el inciso C. Positiva, que alcanza y en qué instante T ocurre, ¿verdad? Bien similar. Si no sé si a alguno de ustedes le salió, o bueno, no recuerdo si a alguno de ustedes le salió un problema de este tipo de la primera unidad, que simplemente nos decía, tenemos una función que nos da tal variable, ya sea posición, velocidad, aceleración, encuentre cualquier otra variable cuando se da esto mínimo o el otro máximo. Y también lo hicimos durante clase, ¿verdad? Hicimos un ejemplo como este porque yo sabía o sé que existe la posibilidad de que se les evalúe eso en examen. Entonces hicimos uno como ellos, ¿verdad? Y bueno, simplemente cuáles son los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me da a mí el ejercicio? El ejercicio a mí lo que me dice es que la función teta, ¿verdad? Es 3.20 t cuadrado menos 0.5 t al cubo. Eso es lo que me da. Ok. En el inciso A me piden a mí cuál es omega. Ok. No me, bueno, vamos a reescribir esto de aquí arriba de otra forma, ¿verdad? Esa es la posición, la función teta, que depende de t, ¿verdad? Quiere decir que es teta para cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces, si a mí por alguna razón me preguntaran que en qué posición está o a qué ángulo está el objeto, ¿verdad? Tras 10 segundos, yo simplemente, bueno, o cualquier cantidad de tiempo, ¿verdad? Simplemente la sustituyo en esta expresión con el detalle de que tenemos que fijarnos bien en las unidades. Este está en segundos, ¿verdad? O sea, sobre segundos. Segundos al cuadrado sobre segundos al cubo. Entonces el tiempo, nosotros podemos introducir el tiempo, bueno, debemos introducir el tiempo en segundos, ¿verdad?
Entonces, el inciso A me pide a mí que encuentre la función omega de t, ¿verdad? O sea, que encuentre la función yo que me da cuál es la velocidad angular para cualquier tiempo. El inciso B me dice a mí que yo encuentre cuál es la función aceleración angular dependiente del tiempo. Y el inciso C me dice que yo encuentre omega de t máximo, ¿verdad? Máximo. Y bueno, nosotros ya sabemos cómo resolver para esto, ¿verdad? Bueno, por en general, inciso A mí me piden omega de t, entonces tenemos que recordar nosotros lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué es omega de t? Omega es una velocidad, entonces es la derivada de quién? De la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces es simplemente la derivada de la posición con respecto a lo que es el tiempo, ¿verdad? O sea, que lo que nosotros tenemos aquí es que omega de t es igual a la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? La función posición, que es esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad? 3.20 t cuadrado menos 0.5 t al cubo. Déjenme ver, no entiendo por qué parece que ha habido problema. Sí, bueno, alguien está explicando ahí. Porque, bueno, toda la semana pasada, bueno, las semanas pasadas pudieron entrar y no, ninguno nunca dijo que Tuve tuvo problema. directamente por Telegram y ahí sí. Sí, porque no, bueno, yo la verdad no comprendo, pero igual Elena con dice el link deberían de poder que entrar. Entonces, continuando, ¿verdad? Yo tengo esta expresión y para encontrar cuánto es omega de t, lo único que ocupamos hacer es, o sea, basta con hacer la derivada, ¿verdad? Entonces 3.20 bajo el 2, eso sería 6.40 acá, por t, menos, bajo el 3, esto sería 1.5 t cuadrado, ¿verdad? Y esto pues sería mi función de la velocidad angular. Sencillo, ¿verdad? Y es exactamente, se fijan, o sea, lo único es que le estamos llamando ahora angular a todo, ¿verdad? Pero el procedimiento, yo estoy casi seguro que me puedo ir aquí, movimiento rectilíneo, ejercicios, o sea, es exactamente esto que hicimos acá, ¿verdad? El procedimiento es el mismo, lo único que cambia es que ahora en vez de X y V, utilizamos teta y omega, ¿cierto? Pero el procedimiento es el mismo que este ejercicio que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, el inciso B me pide a mí lo que es la aceleración. ¿Ok? Y para la aceleración, pues nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿verdad? Yo puedo hacer la derivada de quién? De omega con respecto al tiempo. ¿Ok? O yo pudiese hacer la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, cualquiera de los dos. En este caso yo voy a irme de un solo por acá porque, pues, bueno, por acá, porque yo ya obtuve omega de t, pero por ejemplo, si el ejercicio a mí no me hubiese pedido omega de t, pues la definición que yo tuve que usar sería esta directa, ¿verdad? Que al final es lo mismo, ¿verdad? Porque derivo una vez y ¿qué es lo que obtengo? Omega, derivo una segunda vez y ¿qué es lo que obtengo? Alfa, ¿verdad? Entonces, en este caso, alfa de t me queda como 6.4, ¿verdad? Menos 3 por t.
Y esta sería la función para la aceleración angular. No creo que haya consultas por los momentos, ¿verdad? Que esa la hice directa, ¿verdad? Ni siquiera hice el paso intermedio de poner la derivada con respecto a tiempo de la función, porque creo que ya todos deberíamos de manejarlo, ¿verdad? O sea, simplemente sería sustituir este omega acá y derivar esta expresión de arriba, ¿verdad? El 6.4t se deriva, solo queda 6.4. El 1.5t cuadrado se deriva, me queda 3t. El inciso, que es un poco diferente, pero ya lo habíamos trabajado también, algo similar, es el C, que lo que me dice a mí es, ok, encontrar este omega de t que sea máximo. Me dice máximo positivo, ¿verdad? Entonces, eso solo es como para jugar con nosotros, podemos buscar simplemente el máximo. Pero en general, recordemos, ¿verdad? Lo que habíamos dicho antes, que si yo tengo una función f de x y yo quiero encontrar cuándo es máximo, bueno, sí, cuándo es máximo esa función, que es lo que hago yo, encuentro de f de x y esto lo igualo a 0 gráficamente, o sea, la derivada pues igual a 0 significa que estamos en un punto máximo o mínimo, ¿verdad? Debido a que la derivada me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, por lo tanto, si esa pendiente es 0, significa una línea horizontal, ¿cierto? O sea que estamos en un máximo o un mínimo relativo, ¿verdad? Como si quisiéramos ir mucho más allá, ¿verdad? Pudiésemos verificar si es máximo o es mínimo haciendo el criterio de la segunda derivada, que con la segunda derivada lo que nosotros encontramos es si es máximo o mínimo dependiendo del signo que obtenemos de la respuesta. Pero entonces a partir de esto nosotros encontramos, ¿verdad? Si resolvemos, vamos a tener una expresión x igual a una cantidad, ¿verdad? Y entonces eso significa que f es máximo o mínimo. En el caso de los ejercicios, ¿verdad? Si me están pidiendo un máximo, no hace falta verificarlo, ¿verdad? En efecto, si ustedes lo verifican, va a ser un máximo lo que obtenemos. Si me piden un mínimo, en efecto, al derivar la función, lo que obtendríamos era un mínimo. Es máximo o mínimo evaluado en X, en esta X, ¿verdad? Que nosotros obtenemos. Entonces, exactamente lo mismo vamos a hacer nosotros. ¿Qué me piden que maximice? Omega de t, ¿verdad? Si yo quiero maximizar omega de t, entonces lo que voy a hacer es la derivada de omega con respecto a t es igual a 0. Resulta que la derivada de omega con respecto a t, esto de acá, ¿es quién? Esto de acá es alfa, ¿cierto? Y yo ya obtuve alfa allá arriba, entonces en realidad es un poquito más rápido, ¿verdad? No tengo que hacer la derivada de nuevo porque ya la tengo acá. Entonces, alfa de t es 6.4 menos 3t. Entonces obtengo 6.40 menos 3.00t es igual a 0. Despejamos, ¿verdad? Y me da que t es igual a 6.40 entre 3.00, ¿verdad? Entonces sería 6.4 entre 3. Y esto me da 2.13. Ok, ¿qué significa? Que omega es máximo en 2.13, en el tiempo t igual a 2.13. Entonces, lo que a mí me pidieron es cuál es el máximo, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad máxima? Eso es lo que me pidieron.
¿Cuál es la máxima velocidad angular positiva que alcanza y en qué instante t ocurre? Esta ya es una parte de la respuesta. Ocurre en 2.13. ¿Y cuál es ese omega? Entonces nosotros simplemente hacemos omega evaluado en el punto específico 2.13, ¿verdad? Entonces eso sería el equivalente de 6.4t menos 1.5t cuadrado. O sea, 2.13. Bueno, es 6.40 por 2.13 menos 1.50 por 2.13 al cuadrado. Y hacemos el cálculo 6.4 por 2.13 menos 1.5 por 2.13 al cuadrado. Obtenemos 6.826, 6.83 vamos a poner. Entonces W es máximo, o el W máximo que se obtiene es 6.83 unidades radianes sobre segundo, ¿verdad? Velocidad angular máxima que ocurre en t igual a 2.13 segundos. Y esa sería la respuesta para el tercero. Y si se fijan, como les digo, ustedes pueden ir a aquel ejercicio de la primera unidad y no cambiamos nada. O sea, lo único es como estamos hablando de variables angulares y que las unidades ya no son metros, sino que son radianes. Entonces, que tendríamos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que tenemos que expresar nuestras respuestas en radianes. Por ejemplo, si un dato me lo dijesen en revoluciones por minuto, entonces habría que revisar bien las unidades de todo para que todo cuadre y yo pueda trabajar en radianes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso sería la única diferencia. Después, en cuanto a la forma de cómo se resuelve el ejercicio, es exactamente igual. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas veces vi un error, tal vez de la siguiente forma. Tal vez no estaba redactado de la misma, o sea, exactamente así, pero digamos que a mí me dan esta función y de alguna forma a mí me piden velocidad y ustedes utilizaron las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Pero fíjense bien, desde el momento que a mí me dan esta función, o sea, una función para la posición o para lo que sea, yo me voy mejor me voy de un solo a la definición, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, cuando yo derivo y encuentro esta aceleración no es constante, ¿verdad? Fíjense aquí, no es movimiento con aceleración constante. Entonces sería un error utilizar todas las fórmulas, que creo que las tengo acá, aquí. Sería un error utilizar todas esas fórmulas porque fíjense bien, aceleración constante. Aceleración constante significa no depende del tiempo, es un número, ¿ok? La aceleración es 10 radianes sobre segundo cuadrado. Es menos 5 radianes sobre segundo cuadrado. Eso es aceleración constante. Pero allá dependía del tiempo, ¿verdad? Entonces ese fue un error que sí me percaté bastante que cometen, ¿verdad? Que a veces a mí me dan una expresión de esta forma e intentan resolverlo con las ecuaciones de aceleración constante. Ahora vamos a irnos al 9.15, en el caso en el cual sí hay aceleración constante, por lo tanto nosotros sí podemos utilizar las fórmulas, ¿verdad? De aceleración constante para resolverlo. Y de nuevo, este es un ejercicio del libro Sears. Y dice, el volante, disculpen, el volante de alta velocidad de un motor giraba
a 500 RPM. Entonces, desde un inicio voy a subrayar esto. Esto es un dato, es una velocidad, está dado en RPM. RPM es lo mismo que revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Cuándo se interrumpió la alimentación eléctrica? El volante tiene una masa de 40 kilogramos, cosa que no nos importa. O sea, lo subrayé ahorita, pero no nos importa. Recuerden, estamos ahorita, ¿qué es lo que acabamos de ver hasta el momento en las primeras 3 secciones? Lo del capítulo 2, pero aplicado a rotaciones, que era que cinemática, ¿verdad? Y en cinemática nunca utilizamos una masa, porque solo estamos describiendo cómo se mueve el cuerpo, no por qué se mueve. Entonces la masa no me interesa por estos momentos, ¿verdad? Entonces nos la da el ejercicio simplemente para tener un dato extra, ¿verdad? Y un diámetro de 75. Ojo, este sí es un dato interesante, ¿verdad? Me dan un diámetro. Esto tiene que ver con las dimensiones de la rueda y esto me va a ayudar después en algún momento por alguna posición que yo ocupe. El motor no recibe electricidad durante 30 segundos. Y en ese lapso el volante disminuye su velocidad por la fricción en los cojinetes de su eje, realizando 200 revoluciones completas. Esos son los datos. Entonces, solo para que la comprensión del ejercicio, ¿verdad? Tenemos nosotros una rueda, un molino, no sé, algo, un esmeril. Tenemos energía eléctrica, entonces obviamente se está moviendo con su velocidad, pero se va la luz por un instante, 30 segundos. Como se va la luz, entonces el motor ya no está funcionando, ¿verdad? Y ese giro que está teniendo el motor, eventual, que es lo que me dicen acá, eventualmente va a empezar a perder la velocidad angular que tenía antes, ¿cierto? Porque va a empezar a girar más despacio. Y aquí me dicen que es por la fricción que hay entre el eje y esa es información extra, ¿verdad? No, en realidad a nosotros no nos importa por qué disminuye su velocidad, solo la lógica nos dice, ¿verdad? Se fue la luz, entonces va a empezar a disminuir su velocidad. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. Y durante esos 30 segundos resulta que ese eje, ese motor, da 200 vueltas, 200 revoluciones completas. Esos son los datos. Entonces, para nosotros los datos es que omega inicial, ¿verdad? Al inicio, antes de que se vaya la luz, es 500 RPM. Vamos a poner el diámetro. Es de 75.0 centímetros. Y el tiempo por el cual no hay electricidad es 30 segundos. Las vueltas realizadas, eso quiere decir el desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas dio? Me están dando un ángulo, son 200 revoluciones. Y recuerden que este delta teta es lo mismo que posición final menos posición inicial, teta menos teta sub 0. Esos son los datos que me dan. Entonces, me pide el ejercicio, inciso A. ¿Con qué rapidez está girando? Ojo, rapidez, entonces no nos va a importar el signo que nos tire, nosotros lo reportamos la respuesta como positiva. ¿Con qué rapidez está girando el volante cuando se restablece la alimentación eléctrica? Entonces, técnicamente lo que me está pidiendo a mí es, después de que pasaron estos 30 segundos, ¿verdad? ¿Cuál es este omega? ¿Cuál es esta rapidez? Tras pasar los 30 segundos. Eso es lo que me pide. Inciso B. ¿Cuánto tiempo después de la interrupción eléctrica se habría detenido el volante si el suministro no se hubiese restablecido? ¿Y cuántas revoluciones habría girado el volante? Entonces,
esta es una situación diferente a lo que al relato que nos dan al inicio, ¿verdad? Entonces muchas veces también he notado que pues tal vez tomamos tal vez estos datos como escritos en piedra, ¿verdad? Pero fíjense que aquí me están cambiando la situación. Me dicen, si no se hubiese ido la luz, ve, si no hubiese vuelto la luz, o sea que este t igual a 30 ya no cuenta, ¿verdad? Entonces, si no se restablece la energía eléctrica, ¿ok? Me piden a mí dos cosas. ¿Cuánto tiempo, ok? ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que me piden. Después de la interrupción, se habría detenido el volante. Entonces ahora fíjense bien, me están diciendo, ok, en realidad lo puedo poner así. Cuando se detiene, esto es, se detiene, ¿verdad? O sea, velocidad cero. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo que le toma en llegar a W igual a cero? Bueno, omega, ¿verdad? ¿Cuántas revoluciones habría girado el volante en ese tiempo? Entonces, también me piden, ok, ¿cuánto es el delta teta? ¿Cuánto es el desplazamiento? Para esa misma condición, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, es interesante el hecho de que, bueno, en el inciso A mí me dicen cuánto es el desplazamiento. Me parece, creo que al final este D no se va a necesitar, creo, solo déjenme revisar, creo que en el otro sí, sí. Al final en este ejercicio no se ocupa. Lo voy a borrar entonces. Bueno, es bueno tenerlo ahí, pero no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Bueno, lo que les decía, lo interesante es que el inciso B ya me dice a mí, bueno, olvídense de lo que pasó en el inciso A y ahora me están pidiendo tiempo y desplazamiento, ¿verdad? Entonces muchas veces alguno que otro se le puede olvidar o puede interpretar mal el ejercicio y entonces va a sustituir este tiempo y con este tiempo va a encontrar pues lo que es un desplazamiento y bueno, no, ¿verdad? Fíjense bien, los dos incisos, el inciso A y el inciso, o bueno, el inciso A y lo que se relata al inicio del ejercicio son diferentes. Entonces hay que saber identificar las dos situaciones diferentes. La primera situación es cuando volvió la energía eléctrica. La segunda situación es que nosotros nos estamos imaginando, ¿qué pasa si no se hubiera establecido la energía eléctrica? Pues en efecto, ¿verdad? Como la velocidad de este motor va disminuyendo, disminuyendo, el giro va a ir más lento, ¿verdad? Y eventualmente el giro, o bueno, la rueda o lo que sea que estamos estudiando se va a detener. Eso es lo que me pide el ejercicio. Y de nuevo, vamos a usar la misma metodología que usamos en la primera unidad. ¿Y cuál era? Bueno, yo les dije, estas son las ecuaciones que podemos utilizar. Creo que el ejercicio no me lo dice, pero igual es de aceleración constante. O sea, si se fijan, no me están dando ninguna función teta de t, omega de t. No hay nada que dependa del tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, hay unas que dependen del tiempo, pero no, la aceleración no depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso no. Eh, podemos utilizar estas ecuaciones, ¿verdad? Eh, la pregunta es cuál utilizo, ¿verdad? Tengo cuatro ecuaciones, ¿cuál utilizo? Entonces, yo les digo o les repito, vamos a usar la misma metodología, ¿verdad? Yo me voy a parar en la primera ecuación, por ejemplo, y voy a preguntarme si tengo todos los datos posibles para encontrar la respuesta. Entonces, por ejemplo, en este, ¿verdad? Omega Z. Omega es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Fíjense que el libro le pone sub Z. Yo aquí es lo obvio, pero siempre estamos imaginándonos como que el eje Z es el eje de giro, ¿verdad? Omega Z es lo que yo quiero encontrar, ¿ok? Omega Z es lo que yo quiero encontrar. Omega sub 0 Z lo tengo. El tiempo lo tengo.
Sin embargo, alfa z, que es la aceleración, yo no la tengo. Entonces, esta es una ecuación, dos incógnitas. No puedo resolver directamente con ese. Y nos vamos preguntando siempre una por una, ¿verdad? Entonces, les recuerdo, delta teta, recuerden, es lo mismo que teta menos teta sub 0, ¿cierto? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, al final, esta expresión es lo mismo como, digamos, puedo asumir yo, ok, teta sub 0 es igual a 0, entonces si teta sub 0 es igual a 0 y esto es de esta forma, entonces teta final es igual a 200 revoluciones, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Esto es igual a 200. Entonces si yo digo, bueno, la posición inicial era 0, entonces la posición final es 200. Y de esa forma yo mantengo lo que me dijo el ejercicio, ¿verdad? ¿Aló? No, que sí lo podemos verle. Ok. Entonces, volvemos a evaluar la ecuación, ¿verdad? Y digo, bueno, omega sub 0 z, bueno, vamos a ver, este es el color que está usando. Esto lo tengo, no lo tengo, sí lo tengo, lo tengo, y esto no lo tengo. Y fíjense, aquí ni siquiera aparece omega z, que es lo que quiero encontrar. Después me voy a la siguiente ecuación, ¿verdad? Aquí, omega z cuadrado, ok. Esto lo tengo, esto lo tengo, el alfa z no lo tengo, ¿verdad? Entonces no puedo resolver con este, perdón, era con el azul. Y bueno, ustedes podrán verlo. De todas esas no puedo usar ninguna, entonces al final, en esta, esto es lo que quiero encontrar, el tiempo lo tenemos, este lo tenemos, y esto es este dato de acá. Entonces yo puedo resolverlo directamente con esta ecuación. En el caso de que hicieran falta más datos, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues agarrar dos ecuaciones y resolver un sistema de 2 por 2, ¿verdad? No significa que si me hacen falta datos, por ejemplo, si a mí no me hubiesen dado la velocidad inicial, que no lo puedo resolver, ¿verdad? Siempre podemos armar entre estas un sistema de ecuaciones, un poco más difícil de resolver, pero siempre se puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo sé que teta menos teta sub 0 es igual a un medio de omega sub 0 más, perdón, omega por el tiempo. Entonces, simplemente toca sustituir. Pero, ojo, ¿verdad? Ojo. Esto está en revoluciones por minuto. Perdón, esto de acá, el ejercicio me lo dio en revoluciones. Esto de acá, el ejercicio me lo dio en revoluciones por minuto. Y esto de acá, me lo dio en segundos. Entonces no está directamente, hagamos la sustitución, sino que ocupamos hacer las conversiones, ¿verdad? Y nosotros siempre vamos a buscar, a menos de un ejercicio me lo diga lo contrario, trabajar en las unidades estándar, que son en este caso radianes para la posición angular y segundos para la posición, perdón, para el tiempo. Entonces, vamos a ver, velocidad inicial es 500 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que una revolución, una vuelta entera, es un ángulo de ¿cuánto? Es un ángulo de 2pi radianes, ¿verdad? Ok, se cancelan revoluciones y queda radianes arriba. Luego, un minuto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero yo sé que un minuto es igual a ¿cuánto? 60 segundos, ¿verdad? Y esto también se los puse en la presentación, ¿verdad? En el desarrollo de la teoría. Entonces, hacemos nuestra conversión, ¿verdad? Sería 500 por 2 por pi entre 60.
Y eso me da 52.35, ¿verdad? 52.35, 52.4 lo vamos a dejar. Radianes sobre segundo. Ok, ya tengo S en radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué pasa con delta teta? Delta teta me lo dieron a mí y son 200 revoluciones. Pero nosotros ya vimos acá, ¿verdad? Que una revolución en 2 pi radianes. Y solo no lo voy a hacer de un solo en la calculadora, sino que lo voy a dejar acá como 400 pi. Más adelante voy a... Es para no perder tanto tiempo ahí, ¿verdad? 400 pi radianes, ¿verdad? Simplemente 2 por 200 es 400 por pi, 400 pi radianes. Y ese es el ángulo. Tiempo ya lo tengo en segundos, entonces no hay problema. En el caso de que yo para usar estos centímetros tendría que pasarlos en todo caso a metros primero. Ya tenemos nuestras conversiones, ¿verdad? Y basta con hacer el despeje, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Ok, yo tengo que delta teta es igual a 1/2 de omega 0 más omega por t. Ok, es lo mismo que tener 2 veces delta teta sobre t es igual a omega 0 más omega. Ok, y esto significa que omega es igual a 2 veces delta teta sobre t menos omega sub 0. Siempre un tip, o lo que yo siempre les mencioné, siempre le podemos encontrar un poco de sentido a la respuesta que nosotros obtenemos. Recuerden que se fue la luz, lo que significa que la velocidad omega que yo quiero encontrar tiene que ser menor que este 52.4, porque como se fue la luz, se fue la energía eléctrica, entonces va perdiendo velocidad angular. Ahora hagamos el cálculo, ¿verdad? El cálculo me dice a mí que 2 por 400 pi entre 30, eso es el primer elemento, ¿verdad? Menos omega sub 0, que es 52.4, me da 31.375, o sea, 31.4. radianes sobre segundo, y esta es pues la velocidad angular que tendría ese motor cuando se restablece la energía eléctrica. Sencillo, no tiene mucha dificultad. ¿Alguna consulta con ese inciso? Hasta ahora no, licenciado. Ok, el inciso B, si se fijan, nos cambian un poco las cosas. Y lo que me dice es que si no se restablece la energía eléctrica, ¿cuánto tiempo y cuál es el desplazamiento que hubiese pasado para que nosotros obtengamos, bueno, para que se detenga, ¿verdad? Entonces, en este inciso, ok, lo que me está diciendo a mí es si omega es igual a 0, o sea, si se llega a detener, ¿en cuánto tiempo y cuántas vueltas se dio? Ahora fíjense bien, si nosotros volvemos a todas las ecuaciones, fíjense que yo no tengo cuánto es la aceleración, ¿cierto? Yo no tengo cuánto es la aceleración, yo no tengo cuánto es la tasa con la cual se va perdiendo la velocidad, pero yo puedo encontrar esa aceleración, ¿ok? Y yo sé que la aceleración es constante, ¿verdad? Entonces, yo puedo obtener la aceleración
¿Con qué? Con los datos. Con datos voy a poner. Del inciso A. ¿Ok? Entonces nos vamos a las ecuaciones y miramos cuál de todas estas puedo utilizar considerando el hecho de que yo ya tengo omega. O fíjense bien, ustedes simplemente de esta ecuación, sin haber hecho el inciso A, yo puedo obtener cuánto es la aceleración, ¿cierto? Porque ahí lo tengo todo. Sin embargo, yo no voy a utilizar esta porque es un poquito más trabajoso y yo ya encontré cuánto es omega, ¿verdad? Entonces, la verdad, la que voy a utilizar es esta de acá, porque ya omega z yo ya lo tengo. Entonces, yo tengo que omega es igual a omega sub 0 más alfa t. Esto quiere decir que alfa, que va a ser una constante, ¿verdad? Alfa es omega menos omega sub 0 sobre t. Recuerden, como estamos perdiendo velocidad, esta aceleración tiene que darme un resultado negativo. Y si se fijan, sería, en este caso, 52.4 menos la respuesta que teníamos anteriormente entre el tiempo, que es 30 segundos. Y esto me da simplemente, ahí vamos a ver qué es lo que hice. Los puse al revés, ¿verdad? En realidad es, si se fijan ahí, desde que me dio positivo, yo identifiqué, cometí un error, ¿verdad? Omega menos omega sub 0, ¿verdad? Omega es 31.4. Omega sub 0 es 52.4. Y esto entre el tiempo que es 30 segundos me da menos 0.700. O sea, si se fijan, hubiese sido diferente, que me había equivocado en cómo lo puse en la calculadora, ¿verdad? Menos 0.700 radianes sobre segundo al cuadrado. Y esto es lo mismo para todo la situación hipotética, ¿verdad? O sea, la rueda, el motor va a seguir perdiendo velocidad con ese mismo ritmo, negativo 0.700 radianes sobre segundo. Entonces, ahora con este alfa, ya yo puedo empezar a resolver para el tiempo y para el delta teta, ¿verdad? Entonces, tengo que volverme, ¿cuáles son los datos que tengo yo ahora para este inciso B? Los voy a poner, voy a cambiar de color ahora. Ahora, nuestras condiciones o datos, pleca, datos, son los siguientes, ¿verdad? La velocidad inicial sigue siendo la misma. O sea, al inicio, antes de que se fuera la luz, eran 52.4 radianes sobre segundo. Cuando se va la luz, la aceleración es la misma durante todo el momento que no hay luz, que es 0.700 radianes sobre segundo cuadrado. Y a mí me están diciendo, ok, ¿cuándo se detiene? Y estos son los datos. Con estos datos voy a preguntarme yo, ok, ¿cuánto es el tiempo y cuánto es el desplazamiento, verdad? ¿Cuánto es el tiempo y cuánto es el desplazamiento? Entonces volvemos a hacer la evaluación. Y si se fijan de la primera, facilito puedo encontrar el tiempo, ¿verdad? Ok, yo tengo que omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. Puedo despejar para t y yo tengo que omega menos omega sub 0 sobre alfa es igual al tiempo. O sea que el tiempo me tiene que dar una cantidad positiva, ¿cierto? Entonces, 52.4 menos 0, que es la velocidad final. Perdón, al revés, ¿verdad? Omega es la velocidad final, 0 menos 52.4, que es la velocidad inicial. Y eso entre la aceleración que era menos 0.700. Me da 74.85, o sea, 74.9
segundos. Y ya tengo yo el tiempo en el cual se hubiese detenido la rueda. Y ahora me dice cuántas revoluciones habrá girado el volante. Entonces, ¿cuántas revoluciones es? ¿Cuánto es el desplazamiento? Y yo lo puedo obtener directamente de acá, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces yo tengo que directamente, ¿verdad? Delta teta es igual a 1/2 de omega más, bueno, omega 0 más omega, da igual en qué orden lo pongo, pero así sale en la fórmula. Ajá, está directo, ¿cierto? Yo ya tengo el tiempo del inciso anterior, entonces a mí me da que delta teta es igual ¿a cuánto? Es igual a 1/2, 0.5 multiplicado por ¿quién? Por omega 0, que es 52.4, más omega, que es cuando ya se detiene, ¿verdad? Porque es nuestra nueva situación, por el tiempo, que es 74.9. Esto me da 1962.38. ¿Pero qué? 1962.38 radianes. Ok, recuerden, esto está, o sea, estas velocidades de acá, estos datos de acá, son radianes sobre segundo. Y a mí no me preguntaron exactamente, fíjense bien cómo me lo pide el ejercicio. ¿Cuántas revoluciones habrá girado? No me dice cuál es el desplazamiento. Yo sé que revoluciones es un desplazamiento, pero a mí me preguntaron cuántas revoluciones da. Entonces, básicamente me están diciendo, deme la respuesta en revoluciones, ¿cierto? Entonces hacemos la conversión. Ok, recordemos que 2pi radianes es una revolución. Los radianes se cancelan. Ok. Bueno, y esto entre 2pi. Fíjense bien que lo pongo en un paréntesis para que entienda que todo el 2pi está dividiendo. 312 me dice. Y tiene sentido, ¿verdad? Que sean más vueltas que las que me dijeron a mí al inicio, que al inicio siguieron 200. 200 es después de 30 segundos. Pero después de ¿cuántos segundos? 74 segundos tuvo que haber dado más vueltas, ¿verdad? Y aquí me dice 312.3, lo podemos dejar en 312, ¿verdad? 312 revoluciones. Y hasta ahí lo vamos a tener que dejar, muchachos. El otro ejercicio es fácil. El otro ejercicio es fácil, pero ahí vamos a ver. Entonces yo quedaría mañana. Hasta mañana voy a saber las condiciones en las cuales estaré y en las cuales pues sabré si les podré impartir la clase de esta forma o no. Pero si no, pues yo tengo que, como les digo, darles el material. Este ejercicio es fácil. No sé si simplemente dejo la solución, o sea, escribo la solución o si busco, o sea, tengo que ver si puedo sincronizar los videos, ¿verdad? O sea, de que tengan exactamente, no se repitan ejercicios, no sé si me doy a entender. Pero bueno, porque como esos son los del periodo pasado, pero en general dice una rueda con un diámetro de 40 centímetros, parte del reposo y gira con una aceleración angular constante de tanto. Si se fijan, me están dando velocidad inicial, aceleración angular. En el instante en el que la rueda ha completado su segunda revolución, desplazamiento, ¿verdad? Segunda revolución, 2 vueltas, desplazamiento. Calcula la aceleración radial, me dicen. Radial. Recuerden, aceleración radial. ¿Qué es aceleración radial? La aceleración radial, tenemos que recordar que se puede expresar, bueno, aquí me dicen omega cuadrado por r o b cuadrado sobre r, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la expresión de verdad, o sea, la que ya habíamos visto, pero recordemos que b es igual a r omega. Entonces, si yo hago sustitución, yo llego a esta expresión. Entonces, básicamente me están diciendo, calcula la aceleración radial
con la velocidad lineal y con la velocidad angular y miremos si nos da lo mismo. Entonces, el ejercicio resulta en que en encontrar omega, ¿ok? Encontrar omega y a partir de eso calcular la aceleración radial. Y el R que me dan es el radio, ¿verdad? Me dice un punto del borde, entonces es el radio del círculo. Entonces es bien sencillo. Encontrar ese omega no es difícil. Y después de encontrar el omega simplemente es hacer este cálculo. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Yo estaría, pues, como les digo, pendiente de comunicar. Pendiente de comunicarles, ¿verdad? ¿Cuál es pues, la situación? Si vamos a poder recibir la clase o no. Creo que todavía había algunas personas, bueno, una persona me escribió, no sé si a la otra persona se lo había dejado para hoy o para ayer, pero en general hice los cambios para los que les hacía falta el control de lectura, ¿verdad? Al que me habían comunicado. No, si no hay más preguntas, pues eso sería todo por el día de hoy. Buenas noches.